Muy bien, pues bienvenidos a esta primera clase, perfil del consejero. La licenciatura tiene un enfoque psicoterapéutico, tiene un enfoque psicoespiritual y bueno, nos va llevando de la mano para poder tener nosotros, ¿verdad? Un despertar espiritual en determinado momento. Hablar en estos minutos del perfil del consejero familiar es sumamente importante. Ya estuvieron enviando algunas notas por ahí del resumen, ¿verdad? Del video. Se estuvieron ya teniendo un acercamiento hacia el perfil, hacia algunas características, parámetros que de cierta forma pues nos va marcando por ahí lo que es el perfil del consejero. De repente nos llenamos de muchos tabús y creo que el video nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Para poder ampliar este panorama, para poder trabajar la parte de las creencias e ir quitando por ahí algunos conocimientos que de cierta forma pues no ayudan e ir haciendo como ese perfil, ¿verdad? Como ese lineamiento de una mejor forma. Entonces, el perfil del consejero, vamos a ver que es un papel vital que nosotros necesitamos ir desarrollando semana a semana conforme vayan avanzando por aquí en su carrera, ya que el proceso de acompañamiento y transformación de aquellos que buscan orientación y aquellos que buscan apoyo en diferentes áreas de su vida, va a repercutir mucho sobre el crecimiento, la trascendencia, el despertar espiritual que va adquiriendo el consejero. Todo esto va a ser de suma importancia y para ello vamos a ver ahorita más adelante cinco parámetros que consideramos sumamente importante en este primer acercamiento que tenemos con ustedes. Recordarles también que en este módulo que estamos iniciando esta semana, estamos trabajando el área cognitiva durante 2 meses, durante 8 semanas vamos a estar trabajando la parte cognitiva. Terminando la parte cognitiva, nos vamos a pasar a la parte afectiva, donde vamos a tener un acercamiento con ustedes, etapas de vida, personalidad, persona, temperamento, debilidades. Bueno, nos metemos durante 2 meses a todo un trabajo introspectivo y en algunos momentos vamos a tener oportunidad de trabajar de manera personal con cada uno de ustedes, con los diferentes maestros que van a estar y maestras que van a estar por aquí con ustedes al inicio de este primer módulo. Entonces, este manual que ustedes ya tienen por ahí en su correo, que ya se les hizo llegar por ahí a ustedes, proporciona a cada uno de ustedes en esta carrera herramientas que van a ser necesarias para guiar a los asesorados en la identificación y sobre todo en una reestructuración, en un reaprendizaje, porque también vamos a aprender lo que es sumamente importante de que el ser humano no solamente tiene una capacidad de aprender, sino también tenemos una capacidad impresionante de desaprender. Y entonces en este desaprendizaje que nosotros podemos ir desarrollando semana a semana conforme vayamos avanzando, nosotros en nuestras capacidades, habilidades, ¿verdad? Que cada uno de ustedes tenga el apasionamiento, la entrega, la determinación que vayan poniendo cada uno de ustedes. Ahora sí que el límite, a final de cuentas, de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo, en su momento lo van a ir poniendo ustedes de manera personal. Entonces, hablar de las actitudes de un consejero en este perfil, ¿verdad? Pues se invita a que la persona sea discreta ante la información que recibe, sumamente discreta, ya que en algunos casos, pues vamos a tratar temas sumamente importantes como la economía, como asesinatos, o sea, cosas de repente muy íntimas, sexualidad, cosas así que es sumamente importante mantener esta discreción como parte de una ética profesional que entra dentro del perfil del consejero para que la persona, el consultante, el asesorado, el paciente vaya
haciendo ese vínculo de confianza en el trabajo que nosotros desarrollamos como terapeutas. Sobre todo también inspirar respeto. Si nosotros en el primer acercamiento que tenemos con nuestro consultante, vamos entrando a esta franqueza, confianza, se va a generar un puente de transferencia, de confianza, a lo contrario que cuando no se da este puente de confianza, sucede una contratransferencia en la cual no puede surgir ese vínculo del consultante con el que está consultando y no se puede desarrollar esa confianza y por lo tanto, si la persona está yendo a terapia, por una imposición, pues realmente no va a haber mucho progreso en la terapia. A diferencia de cuando se logra hacer ese puente de comunicación, se logra tener esa franqueza, esa confianza, ese acercamiento, esa libertad de que la persona pueda realmente expresarse tal cual es, sin temor a ser enjuiciado, sin temor a ser criticado. Creo que todo eso va poniendo una plataforma completa de confianza para poder realmente acompañar a la persona y llevarlo al punto, ¿no? A la raíz del problema por el cual está presentando. Algo sumamente importante es saber escuchar. Si el terapeuta no aprende a escuchar, porque de repente somos personas que nos gusta hablar, 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 y como que tener el control, ¿verdad?, de la plática, eso no va a ayudar mucho al consultante, no va a ayudar mucho al paciente, al asesorado. Entonces, es importante nosotros desarrollar esta habilidad, aprender a saber escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con el lenguaje corporal que tienen las personas, y sobre todo también cuando una persona llega a nuestra consulta, obviamente trae heridas. Y en mucho de lo que te va a hablar y te va a decir, necesitamos nosotros aprender a escuchar la herida, poder identificar la herida, porque muchas veces tal vez en terapia se va a comportar un poco grosero, un poco agresivo, pero el tener esta ética profesional es aprender a acompañar a la persona con respeto, que se vaya generando esa confianza y en determinado momento, ya que se tiene la confianza, podrá venir posteriormente una confrontación. Sumamente importante librarnos de prejuicios, de inhibiciones o conflictos que se puedan proyectar hacia el aconsejado, porque de repente tal vez la persona violó a una persona o golpeó a una persona o tal vez pues está desahogando esa parte que le está ocasionando un conflicto interior y pues librarse de prejuicios, ¿verdad? En ese momento se necesita la empatía con la persona que tienes frente y no con el daño que ocasionó. Porque si tenemos empatía con el daño que ocasiona, entonces entramos a la parte de perjuicios y eso no nos va a nosotros a apoyar, no nos va a ayudar para poder acompañar a las personas. Proyectar también una actitud constructiva de equidad de género, una actitud generacional, que observe, que analice día a día, un ejemplo espiritual a seguir y pues esta es parte de nuestra formación, ¿no? Necesitamos en esta formación holística y en esta formación transpersonal, necesitamos no pasar por alto la parte espiritual en nuestra formación. Es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el psicólogo, cuando estudia psicología, cuando se recibe de psicólogo, pues trabajó mucho la parte cognitiva, trabajó mucho la parte almática, pero la parte espiritual se descuida. Entonces, cuando se atiende a una persona desde la psicología, pues se tienen muchas limitantes. Cuando se atiende a una persona desde la parte bíblica o desde la parte espiritual, también se tiene muchas limitantes. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender nosotros, ir trabajando estas creencias, ir depurando dogmas que de repente alguien nos dijo, nos comentó en el pasado y nosotros terminamos creyéndolo y que a veces esas creencias pues nos están a nosotros estorbando.
el aprender a mirar al ser humano que el ser tiene espíritu, alma y cuerpo, y que para poder lograr un crecimiento, una trascendencia, poderlo llevar a la persona a un despertar espiritual, se necesita esta triada, se necesita este equilibrio. De lo contrario, pues vamos a atender cierta área en las personas, pero se va a descuidar otra área y vamos a pasar a ser como terapeutas tradicionales, pues. Y aquí lo que necesitamos formar es terapeutas trascendentes, o sea, principalmente que trasciendan áreas en su vida, que superen áreas en su vida, que cierren círculos en áreas de su vida y que eso también les esté llevando a un despertar espiritual, a una comprensión del entorno, a una cosmovisión del entorno, a una interpretación del entorno completamente diferente hacia una persona pues que todavía no genera dicho crecimiento. Para ello vamos a tener como libro de consulta también el libro sagrado que consideramos como lo es la Biblia, la Escritura, no desde un enfoque religioso o dogmático, sino desde un enfoque psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque trabajamos la teoterapia y hemos tenido como resultado la teoterapia como una de las terapias que en algún momento ayudan mucho a resolver problemas que tal vez la terapia cognitivo-conductual o que el psicoanálisis o que otro tipo de terapias no han logrado hacer. Entonces, la parte de la teoterapia va a ser sumamente importante y en esta meditación que van a encontrar por ahí en su plataforma, una vez que ustedes, los que ya accesaron, bueno, ya se dieron cuenta, pero una vez que ingresa a la plataforma te vas a encontrar con esta meditación. Y aquí en Romanos 5:14, en esta parte de la escritura, nos habla algo acerca del perfil bíblico, ¿verdad? Del consejero. Y hay una pregunta que se hace: ¿por qué la gente acude a consejeros, consejeros, algunos terapeutas, y no a otros en busca de asesoría? Porque de repente hay personas que se gradúan, hay personas que se titulan, hay personas que estudiaron y que ya tienen su título, que ya tienen su certificación, pero les faltó trabajar en esta parte de la ética profesional, les faltó trabajar en la parte del perfil, ¿verdad? Que necesitamos nosotros ser pacientes, que necesitamos ser respetuosos, que necesitamos aprender a guardar el anonimato de las personas. Entonces aquí el apóstol Pablo, desde esta narrativa bíblica que da, él da por hecho que los cristianos de los cuales se habla de Roma, el hecho de ser cristianos dice que están llenos de bondad y de conocimiento. O sea, da por hecho por la parte de la transición, por la parte de la metanoia que te da el cristianismo, de la metamorfosis. Pues cuando una persona se acerca a Cristo de manera convincente, pues sucede una transformación dentro de la persona. Cuando es solamente de palabras o cuando es solamente religiosidad o cuando es solamente algún tabú o algo, pues eso no logra realmente a la persona llevarlo a donde se quiere ir. Entonces, para esto, quiere decir el apóstol Pablo que el cristiano, pues por naturaleza, pues es pecador. O sea, el ser humano por naturaleza es pecador, pero por la regeneración, pues esto es lo que nos convierte en hijos de Dios, en una morada por parte del Espíritu de Dios en nuestra vida que nos lleva a nosotros pues a poder tener un crecimiento, poder tener una trascendencia completamente diferente a las personas, entre comillas, que se podría decir normales, a pasar a ser personas anormales. ¿Por qué? Porque pues ya no nos conformamos a las cosas de este mundo, ya nuestra percepción no es desde lo terrenal, se van abriendo dimensiones a las cuales vamos a poder ir accesando una vez que comenzamos a trabajar no solamente la parte psicológica, no solamente la parte biológica, sino que comenzamos a trabajar a la par también la parte espiritual. Vamos a ir viendo que se van abriendo dimensiones en las cuales podemos accesar con una interpretación completamente diferente a lo que vive un ser humano de manera natural.
Entonces, por eso se considera como algo de cierta forma anormal. Y para ello, pues las escrituras nos van a llevar también, nos van a conducir y algunos otros libros también nos van a apoyar, nos van a acompañar para poder accesar a este tipo de dimensiones. Y estos libros que se consideran libros sagrados, pues son obras para que nosotros lleguemos a esa plenitud, pero también conforme este consejo que habla el apóstol Pablo, a ser llenos de bondad y sobre todo también llenos de conocimiento. Ahora, porque de nada sirve que tengamos solamente bondad, que seamos bondadosos, si nosotros no tenemos el conocimiento, que en su momento no estamos actualizándonos hacia lo nuevo que tenemos hoy en día, por decir, en esta tercera década de este siglo XXI, que ahorita los cambios están siendo cambios, pero muy rápidos. Entonces, un consejero en una formación espiritual, que carece de esto que mencionamos, que carece de oración, de meditación, de tiempo de lectura en sus libros sagrados, pues realmente está actuando como una persona no espiritual, está actuando como una persona solamente normal, está actuando como una persona terrenal. Entonces, para ello, nosotros requerimos en esta formación que ustedes van a estar recibiendo, que no solamente vamos a hablar de psicología, que no solamente vamos a hablar de filantropía, no solamente vamos a hablar de sociología, de filosofía, de historia, sino que también vamos a hablar de la parte espiritual, de la parte teológica, de la parte trascendente del ser humano sin llegar, ¿verdad?, a ese extremo o a ese otro extremo, sino buscar en todo momento este equilibrio. La parte holística tiene que ver con un principio integracional, o sea, el ser humano desde una forma holística es algo integrativo, que integra cuerpo, alma y espíritu. Y para ello, pues necesitamos nosotros tener conocimiento de cómo es que esto funciona. Si estamos hablando de lo holístico, si estamos hablando de lo transpersonal, por decir una interpretación etimológica breve de lo que es transpersonal, que tiene que ver con algo que va más allá de la persona. O sea, yo como terapeuta estoy escuchando a mi consultante, pero no solamente lo escucho con estos ojos naturales, sino que a través de la oración, de la meditación, de la búsqueda en lo espiritual, entonces me doy cuenta que existe algo más allá de lo que mis ojos naturales ven, de lo que mis oídos naturales escuchan, sino que lo transpersonal atraviesa a la persona, o sea, va más allá de la persona. Entonces, muchas veces en la parte del acompañamiento en la terapia, que van a estar dando ustedes el día de mañana, se van a estar dando cuenta no solamente en lo que escuchan, de lo que les está diciendo su consultante, no solamente de lo que ven a través del lenguaje corporal de su consultante, sino que también pueden aprender a desarrollar la habilidad a través de la carrera de profundizar un poco más en lo transpersonal, ir más allá de lo que nosotros estamos viendo de manera natural o de lo que nosotros estamos escuchando de manera natural. Entonces, este conocimiento nos da a nosotros la capacidad de poder no solamente acompañar o ayudar de manera exitosa a las personas, sino también de tener nosotros un crecimiento sumamente importante. Esta parte de ser confrontados, de crecer a través de la observación, de aceptar la corrección, la amonestación, obviamente de personas que nos van a acompañar en este crecimiento, este, si nosotros lo vamos haciendo de esta forma, esta parte de la amonestación, de la confrontación, pues es lo que nos va a llevar al crecimiento. Por decir, en el segundo módulo trabajamos una herramienta que se llama la ventana de Yoari. Y ahí en ese momento, obviamente, para ello ya van a tener aproximadamente como unos 3 meses de estudio, en el cual ya se trabajaron algunas creencias, ya se quitaron algunas limitantes, ya entraron a un ejercicio de meditación, de observación de manera diferente. Entonces, cuando viene ejercicios de confrontación,
de amonestación, entonces ya cada uno va teniendo y va desarrollando una apertura en la cual la parte del ego, que se duele, que se lastima, que incluye la parte del orgullo, que incluye la parte de la naturaleza de nosotros. Entonces, para ello ya trabajamos esta parte en nosotros y podemos nosotros ser amonestados o confrontados. Entonces, ¿cómo poner en práctica esta parte de la bondad que nos habla en este libro de Romanos? Aquí nos lleva a aceptar a los demás sin perjuicios, recordar que siempre la parte del respeto va a ser parte de mi perfil, va a ser parte de mi formación, acompañar a las personas sin un interés personal, el ser agradecido, el ser generoso, el ser compasivo, el ser positivo, nos habla de una esencia. No nos habla de una apariencia, o sea, ser tiene que ver con una esencia, ¿verdad? Con una convicción, con una determinación. Y ahí eso es sumamente importante que lo vayamos trabajando nosotros. Fíjense que a través de la historia, este, en cada nuevo siglo, la sociedad debe ir encontrando formas renovadas de encarar las necesidades, por decir, las necesidades que surgieron en el siglo pasado. Quienes tuvimos oportunidad de ser parte del siglo pasado, iniciamos este siglo también. Entonces, vemos que parte de la problemática que se tiene hoy en día, pues mucha de ella no tiene nada que ver con algunas cosas del siglo pasado. Pongo por decir un ejemplo. A nosotros, los que tenemos más de 40 años, más de 50 años, nos formaron padres desde una formación tradicional, desde una formación no relativista, porque cuando surge esta parte del relativismo, ya es por ahí a mediados de los 90, 95 en adelante, pues, acercándonos al 2000, donde surge el relativismo con toda la parte de lo desechable, de la comida rápida, y entonces todo eso comienza a generar y a crear una cultura también de relaciones desechables. Qué impresionante, ¿no? Cómo lo que practicamos de manera cotidiana va teniendo una influencia de actitudes y de comportamientos y de pensamientos que a veces de forma inconsciente los vamos nosotros adquiriendo y se van instalando, así como lo vemos en la imagen, como ciertas creencias que ya luego de manera robótica o de manera condicionada operan nuestro sistema, operan nuestro pensamiento. Entonces, insisto, en los tiempos de nuestros padres, los que tenemos más de 4 o 5 décadas, en aquel tiempo cuando las cosas se dañaban, se reparaban. Pongo el ejemplo, un pantalón se rompía de la escuela y mi mamá le ponía un parche, lo cosía. Los zapatos, se llevaban con el zapatero. Hoy en día se rompen los zapatos y se tiran. Hoy en día el pantalón se daña y se tira y se cambia por otro, se compra otro. En aquel entonces las relaciones de los matrimonios se reparaban. Hoy en día el divorcio está a flor de piel. Hoy en día el divorcio es una solución. Hoy en día el divorcio pues está como mm, influyendo de una manera impresionante en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que va a parar todo esto? Pues personas que puedan tener una formación trascendente, una formación actualizada de cómo podemos nosotros acompañar a las personas. Después del relativismo surgió el hiperrelativismo por allá después del 2010, 2012 en adelante. Y ahorita estamos en un tiempo pues completamente impresionante, donde esta tecnología, donde esta globalización nos ha interconectado con el mundo. Mucho ha sido para bien, pero también mucho ha sido para no bueno. Como todo en la historia, o sea, conforme van surgiendo las nuevas estrategias, nuevas metodologías, los afanes nuevos de que cada siglo trae, lo podemos utilizar para cosas buenas, como también se puede utilizar para cosas malas. Otro ejemplo, en aquel entonces, poniendo el ejemplo de la pornografía,
la pornografía, se tenía que ir a comprar a las tiendas, se tenía que ir a conseguir hacia afuera. Hoy en día, con todos estos cambios, la pornografía, que se considera uno de los males también sociales, que se considera la droga más fuerte de este siglo XXI, en esta tercera década, que también urgen consejeros, terapeutas familiares enfocados, formados, especializados en la parte de la sexualidad, cómo atender a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes con esta tecnología que está al alcance de sus manos, que no surgió en nosotros en aquellas décadas pasadas y que hoy todo lo tienen con tan solo, el acceso lo tienen con tan solo un clic, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acompañar a estas generaciones emergentes que van surgiendo? Entonces, si nosotros nos actualizamos, vamos a poder permanecer de forma relevante para las futuras necesidades de la gente, lo que vaya surgiendo en la actualidad. Entonces, los variados métodos de cuidado y de asesoramiento que les propone esta carrera, pues les va a ofrecer un medio para la sanidad y para el crecimiento en este periodo que se está viviendo en la actualidad. Ok, hay una actividad que les va a aparecer por ahí en la plataforma y aquí hay que contestar esta pregunta: ¿cuál es la obra principal en la teoterapia según esta parte de Hebreos 4:2 y Colosenses 1:28 y segunda de Timoteo 3:16 al 17? Eso pues ya es para que ustedes lo lean y de manera personal puedan profundizar en ello. Ahora me voy a meter al contexto de la consejería familiar. Bueno, esta parte no, porque es como prácticamente darles las respuestas. Mejor ustedes lo leen, lo investigan, lo meditan y ya van poniendo por ahí las respuestas. Vamos a meternos a las características entonces del consejero, lo que es la confianza. Les mencionaba el saber escuchar, el estar familiarizado con el libro sagrado, conocer la naturaleza humana y por último ya en la conclusión, en el cierre, vamos a ver lo que es la ética profesional. Los requisitos que se pide para el perfil del consejero. O sea, todos, de cierta forma, hemos sido consejeros. Que luego de repente, ay, que alguien anda mal de la gripa, ay, no, y que mira que tómate esto. O que tienen algún problema en la familia, ay, no, mira, hazle así. De una manera u otra, como que hay un espíritu de consejero, ¿no? A veces no resolvemos nuestra propia vida personal, pero sí andamos queriendo resolver la vida de los demás. Entonces, aquí vamos a comprender que no cualquiera está calificado para desarrollar esta habilidad en la consejería. Aun cuando seamos nosotros consejeros de pasillo, se requiere desarrollar ciertas habilidades. Entre una de ellas es la confianza. La confianza es básico en todo lo que nosotros hacemos. Las personas acuden a personas que les inspiren confianza. De lo contrario, no se van a sentir cómodas, les narraba al principio, relatando problemas íntimos que expongan su corazón. Insisto, la parte de la economía, la parte de la sexualidad, de cómo es que llevan su vida sexual, son los dos puntos o los dos parámetros que implica una más confianza por parte del terapeuta y sobre todo también el anonimato de la persona que nos está consultando, ¿verdad? Entonces, un consejero amable, social y accesible, pues será una gran ayuda para los consejeros. Lo que narrábamos del apóstol Pablo, que se narraba en la escritura, dice, hablando de la bondad, ¿verdad? Dice que cualquier cristiano puede dar orientación, siempre y cuando posea la cualidad de la bondad. Si observamos la imagen que tenemos aquí, de repente hay personas que confían en ciertas personas, pero luego esas personas los dejan, los abandonan. Y en esas caídas, pues obviamente ya no les inspira la confianza y se golpean con una persona, se golpean con otra, se golpean con otra y a final de cuentas terminan las personas endureciendo su corazón, cerrándose a ya no compartir, a ya no decir.
su problemática y tenemos, este es un caos social que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque de repente abrieron su corazón con la persona no indicada y pasó lo que vemos en esta imagen. Y ya a la hora que llegan con un profesional, ya a la hora que llegan con una persona que está preparada para escucharlos, de repente les cuesta un poco de trabajo poder hacer esa narrativa. Hablar del escuchar, el buen consejero, porque hay muchos consejeros, pero el buen consejero, hablando del perfil, escucha de forma atenta lo que está diciendo el asesorado y trata de entender lo que sucede, lo respeta y tiene un interés como persona, como un ser humano y no solo y no como un caso más, porque de repente cuando no se trabaja la parte del ego artificial en el terapeuta, en esta formación holística y transpersonal, de repente el ego sale, ¿no? No, yo ya atendí a una persona de depresión y esta otra la voy a atender y como un caso más. No, 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 no. Cada persona, voy a hacer un hipérbole. Si, si te tocara atender a gemelos, gemelos, con problemas de depresión, aun cuando sean gemelos, aun cuando vivieron en la misma casa, este, la forma de acompañarlos va a ser completamente diferente. Lo que te funcionó con uno no precisamente quiere decir que te va a funcionar con el otro. Por eso les digo, hago este hipérbole, esta exageración de que si te funcionan las cosas con una persona cuando la acompañas, necesitas saber y conocer el contexto, conocer la historia de la otra persona que te está llegando también con un trastorno, con un problema, con una crisis, con una dificultad y no adelantarte a hacer una hipótesis como un caso más. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con cosas. Entonces, el ser comprensivo, el ser sensible nosotros a las necesidades de las personas que nos consultan, nos va a permitir llegar al entendimiento, a la comprensión del problema, porque muchas veces el problema no es el problema. El problema únicamente es el fruto. Y si podemos hacer una analogía del problema como el árbol tiene frutos y ese fruto es el problema, pero el fruto tiene una rama, la rama va pegada a un tronco, el tronco está en la tierra y la tierra y en el tronco el árbol tiene raíces. Entonces el trabajo de la comprensión, del asesoramiento, del acompañamiento, tiene que ver con profundizar y darnos cuenta que el problema no es el fruto, sino que el problema viene de raíz. Voy a poner un ejemplo. Si hablamos de un problema de comunicación en pareja, ¿verdad? Porque los esposos discuten mucho, han tenido problemas, ya se separan, ya se dejan, ya regresan, ya van, ya vienen. Entonces, si te llega este matrimonio como pacientes o como consultantes, entonces a la hora de hacer una historia clínica, a la hora de hacer una historia familiar de cada uno de ellos, te vas a dar cuenta que el problema que aparentemente es la comunicación no es el problema. ¿Por qué? Porque a través de la historia de cada uno de ellos te vas a ir dando cuenta que traen un historial no resuelto, que traen círculos personales no resueltos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y que les está dañando, les está afectando en su vida matrimonial. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, es como cuando te duele la cabeza y te tomas un Sedalmex. O sea, se te quita el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza no era el problema. O sea, el problema era porque no te alimentas bien, porque no comes bien, porque no duermes bien, o porque hay alguna otra señal dentro de tu cuerpo que te está avisando en tu cabeza, pues que necesitas atender. Entonces la gente de repente, de manera descuidada, se toma una pastilla, se le quita el dolor, pero no pone atención a ese problema. Y de la misma forma pasa con las cuestiones emocionales, con los problemas mentales, con la salud mental, con la inteligencia emocional. Entonces, en esta otra actividad que vas a tener es
hacer una meditación, un trabajo introspectivo. ¿Eres alguien que sabe escuchar? Si tu respuesta es sí, obviamente aquí no lo vamos a responder, pero si tu respuesta es sí, necesitamos que nos digas por qué. Y si tu respuesta es no, también poder darnos cuenta por qué estás diciendo que sí o que estás diciendo que no. No, no solamente es contestar sí y ya, o contestar no, ya, si es sí, ¿por qué? Y si es no, también por qué. El estar familiarizado con las escrituras, aquí es lo que nos va a nosotros a dar un acceso completamente impresionante a la comprensión de los problemas más fuertes que tenemos hoy en día en la sociedad. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es un libro histórico, que es un libro teológico, que es un libro filosófico, que es un libro psicológico, o sea, que es un libro que contiene archimega información de una manera impresionante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una licenciatura en ciencias de la religión y cuando comenzamos a estudiar no solamente el cristianismo, sino el judaísmo, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, y cuando nos comenzamos a meter a los libros sagrados que tienen estas otras creencias, estas otras religiones en las otras partes del mundo, o sea, es impresionante cómo familiarizarte con estos libros sagrados nos va a nosotros a dar una pauta sumamente importante para enderezar errores mediante la aplicación de la teoterapia, que en este caso es una de las propuestas que en la carrera de psicoterapia se les va también a entregar, la teoterapia, la logoterapia. Entonces, esta es una razón poderosa por la que los que utilizan o los que estudian, perdón, la Biblia, pues estamos preparados y podemos llegar a no solamente ser consejeros, sino ser excelentes consejeros, porque la excelencia te la va dando conforme le vas dando apertura a que sea un poder divino el que vaya usando tu vida, o sea, que no seas tú, que no sea tu yo, porque el yo artificial, el ego artificial, el falso yo estorba para poder llevar un acompañamiento de manera efectiva, para poder llevar un acompañamiento de excelencia. ¿Cuánto, cuánto tiempo tardas en atender a una persona? Una sesión, 5 sesiones, 10 sesiones. Va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que no es el número de sesiones, sino que tiene que ver con la capacidad que tiene la persona, qué tanta resiliencia ha generado en su vida, con qué expectativas se presenta delante de ti, hasta dónde realmente está en algún momento de su vida que todo tiene su tiempo y a todo se le llega su hora y que les lleva una gestal a un darse cuenta que se está dando cuenta. Entonces hay momentos que hay personas que con 3, 4 sesiones, listo, se resolvió. Pero hay otras personas que van a hacer 10, 15, 20, o sea, el número de sesiones no lo determinamos nosotros en esta formación psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque es acompañar con paciencia a las personas. No, no hay prisa a la hora de atender las personas. Entonces, fíjese, conocer el número 4, conocer también la naturaleza humana del ser humano. Cuando el terapeuta, el consejero, tiene conocimiento de la naturaleza humana, por decir en esta parte lo que nos arroja hoy en día las neurociencias, de qué forma pues todo nuestro cuerpo está interconectado, ¿verdad? Esto de los neurotransmisores, de lo que pasa en nuestra cabeza, de las acciones, de los axones, de las dendritas, de toda la electricidad que se genera en nuestra cabeza, de qué manera muchas veces la persona trabaja una densidad de luz, de prácticas, que eso le lleva a poder tener una espiritualidad baja, una espiritualidad media, una espiritualidad alta. Entonces eso se detona en la parte biológica de la persona. Voy a poner un ejemplo. Cuando en esta parte de la percepción, nosotros vemos el entorno
Y dependiendo de nuestras experiencias del pasado, dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de nuestra formación que nosotros tuvimos, es lo que va a repercutir en lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, viene la interpretación de la percepción que estoy teniendo en mi entorno. Y si mi percepción, que me da una interpretación, me lleva a tener miedo, me lleva a tener inseguridad personal, me lleva a sentirme inseguro económicamente, la deuda, y bueno, todo esto que genera inseguridad en la persona, cuando no se sabe resolver y cuando no se acompaña de manera debida a la persona, esto te va a producir en la parte de tu cuerpo problemas de espalda. O sea, el sentirte inseguro, el vivir inseguro, el no tener de repente la solvencia económica necesaria para poder tener una estabilidad económica, te va a generar dolores de espalda. Y es como esta percepción que en alguna parte de algún miembro de tu cuerpo se va a estacionar. Es como que llega el avión, ¿verdad? Y va a aterrizar en alguna parte dependiendo la interpretación que tú tengas. Entonces, hoy en día, en la sociedad hay muchísima medicina que se vende para la espalda, para el dolor de espalda, pero la gente no ocupa medicina para anestesiar la espalda. La gente necesita una cultura, necesita un terapeuta, necesita un profesional que le pueda acompañar a cómo poder interpretar de forma diferente las cosas que le están pasando para evitar que eso se estacione, aterrice. Y es donde vienen las enfermedades psicosomáticas. La persona cree que está enferma, pero no está enferma. Es algo de la mente, es algo de la percepción. Entonces, esto de conocer la naturaleza humana nos va a nosotros a ayudar muchísimo. Se aprende observando a las personas y por la propia experiencia, que es también muy parecida a los demás. Entonces, voy a hacer un pequeño recordatorio. Mis experiencias, pasado, mis experiencias que tienen que ver de cómo fui formado en mi vientre, que queda un registro. Fíjese, es que la parte espiritual es impresionante, que hay personas que nos permiten a nosotros poder llegar como terapeutas, nos permiten hasta poder accesar a momentos si la persona fue una persona deseada o no fue deseada, porque es algo que está de manera inconsciente. Hay un registro en la persona desde que es concebida. Entonces, ¿cómo fue ese recorrido en su vientre? ¿Cómo fue el alumbramiento? Si fue cesárea, si fue parto normal, si estuvieron los dos, si trajo alegría o si trajo carga. O sea, todo eso va a generar un registro en las personas, y la formación en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, las creencias, los principios, los valores, todo esto les va a generar una experiencia que va a quedar registrado como creencias, y que esas creencias a través de sus sentidos le va a llevar a poder tener una interpretación del entorno. Entonces, atención, no es como tú ves la realidad, es la interpretación que tú le estás dando a la realidad que está en tu entorno. Y ahí, de aquí viene esta frase, o sea, el problema no es lo que te pasa, o sea, el problema es cómo reaccionas al problema, la crisis, la dificultad que se te está presentando. Entonces, para que ustedes nada más vayan siguiendo, ¿no? Experiencia que me va generando a mí una percepción de mi cosmovisión, para a final de cuentas tener una interpretación, pero esa interpretación que tengo por la cosmovisión, por la percepción que está marcado por mis creencias o por mi formación del pasado, no es a veces tan real o tan efectiva como cuando trabajas la parte de cerrar círculos, la parte del crecimiento personal, la parte de la trascendencia personal, la parte de la oración, de la meditación, que te lleva a accesar una información completamente diferente a la que tiene una persona natural.
Aquí se trabaja mucho la observación, porque ahí en la observación pues aprendemos nosotros a desconectarnos de esta parte natural para poder accesar a esta atmósfera espiritual y obtener información, ¿verdad? A través de la observación. Por último, el conocer la técnica de la consejería. Si ustedes observan la imagen aquí del terapeuta, el terapeuta está accesando a una información de aquí del consultante a través de la cura, a través de la palabra. Entonces, esa información, hay otros videos que nos llevan a profundizar un poco más esto, pero esto lleva al terapeuta a poder hacer un proceso de esa información para, a final de cuentas, a través de la palabra, que es la cura a través de la palabra, o sea, palabras que están yendo, que están viniendo, que la persona pueda resolver con entendimiento, con discernimiento, con comprensión y que pueda ir mejorando. Aquí es donde le llamamos nosotros la parte gestal. La, cuando se da un momento gestal en el paciente, en el asesorado, en el cliente, es cuando la gente se da cuenta. Hay momentos en los cuales estás llevando al paciente, estás llevando al aconsejado y de repente hay expresiones como, ah, entonces ahora entiendo. Eso márcalo en el expediente que estés llevando con la persona. ¿Por qué? Porque esos son momentos luz que la persona está teniendo chispitas de alumbramiento y esos chispazos de alumbramiento se van a volver cada vez más amplios y es lo que le va a permitir mirar las cosas completamente de una forma diferente. Esto que les estoy diciendo, pues requiere tiempo, requiere oración, meditación y sobre todo la capacitación para acompañar a las personas. O sea, no solamente es poderlo escuchar ahorita en una clase o leerlo en un manual, sino que aquí vamos a los hábitos que nosotros vamos teniendo de manera personal. ¿Cómo se aconseja? ¿Cuándo se aconseja? ¿Dónde se aconseja? ¿Qué decir en una consejería? Y alguna otra información sobre la consejería se aprende estudiando y practicando, ¿verdad? Como lo están haciendo ahorita ustedes en este inicio de semana. Entonces, la orientación significa, entre otras personas, dar consejo, dar acompañamiento a las personas. No, el consejo no solamente tiene que ver con palabra, porque luego se confunde, ¿verdad? En la consejería que tus consejos le van a resolver los problemas a los demás. En esta formación holística y transpersonal tiene que ver más con un consejo de acompañamiento, tiene que ver más con algo de observación, tiene más que ver con algo de comprensión, de paciencia, de acompañar a la persona, de que nos pongamos con el consultante a la par. Cuando el consultante nos mira así como que tú eres el terapeuta y él se siente chiquito, entonces ahí no hay la confianza, no se ha hecho el puente de comunicación. O sea, el consultante, con la confianza que nosotros le damos, tiene que aprender a mirarnos, o sea, que somos iguales, tenemos un conocimiento, una formación diferente, una preparación diferente, pero como seres humanos, o sea, somos iguales y esto nos permite tener un puente de comunicación, o sea, comprendo tu historia, comprendo la parte de tu vida. Entonces ahora nada más es que tú lo puedas comprender también, ¿verdad? El consultante, el aconsejado lo pueda comprender de esa manera y va a haber sesiones en las cuales tú vas a mirar la solución, pero a veces el consultante no va a estar preparado para poder escucharla. Entonces aquí hay que ser pacientes. Se anota en tinta roja para que quede por ahí grabado, ¿verdad? En tus notas, que es algo, estar atento, que es algo que hay que estar trabajando con la persona que vas a estar acompañando. En esta tercera actividad que les va a aparecer, van ustedes a notar la problemática de su condición humana
Y aquí vamos a tener un primer acercamiento hacia la parte introspectiva. ¿Usted está consciente de sus deficiencias morales y emocionales? Si tu respuesta es sí, pues obviamente vamos a tener un primer acercamiento para poder leer, ¿verdad? Quienes tengamos oportunidad de leer tus trabajos, para que todos los que tienen acceso al correo, o sea, son personas de completa confianza, o sea, si nosotros enseñamos y compartimos parte del anonimato, parte de la ética profesional, pues de la misma forma, o sea, quien tiene acceso a esta información delicada que ustedes puedan poner en sus correos, pues únicamente somos nosotros como escuela y nos hacemos responsables de la información que ustedes ponen. ¿Cómo? Pues a través del anonimato. Entonces, aquí responder de manera confiable, consciente. ¿Eres consciente de esas deficiencias? Si tu respuesta es sí, anotarlas. Si tu respuesta es no, de la misma forma, bueno, ahí ya no sería anotar. Si no entiendes de manera personal los lados oscuros e íntimos de tu historia, personal o de familia, que esto pues va a incluir éxitos, derrotas, malas prácticas, pasado. O sea, si no te comprendes, si no resuelves, si no cierras círculos, va a ser un poco difícil que puedas acompañar a las personas a resolver la problemática que se está viviendo. Entonces, a aprender a controlar esta parte de mis deseos, sentimientos de culpa, ansiedad, resentimiento, sexualidad, frustración, entre otras, es lo que les va a proponer o lo que les está proponiendo la carrera que ustedes están estudiando. Todo esto tal vez es ahorita mucha información que se está recibiendo en esta primera clase, pero conforme vayan pasando las semanas, van a ir tomando esto para acá, esto para allá, van como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? Hay otro acercamiento a la escritura, expresa con tus palabras, según de Timoteo 1, 18 al 19, y medita, busca que este acercamiento que tú tengas a este libro sagrado no sea un acercamiento común, y me refiero común a tal vez agarrar el libro, ¿verdad? Y poderlo leer únicamente, sino, o sea, leer y meditar en él, o sea, profundizar en él. Hay misterios que tienen el libro sagrado que la parte divina, la parte de Dios, se los revela solamente a quien Él quiere. Y en la parte de la revelación, pues vamos a escuchar muchas veces nosotros la instrucción, vamos a recibir las metodologías, las estrategias para poder proponerlas en la sociedad y convertirnos, por la guía de lo divino, convertirnos en promotores de una libertad social, de personas que están encerradas en las drogas, en los vicios, en las malas prácticas y llegamos, ¿verdad? Siempre ha sido esta parte de la historia, de la parte divina, trabajar en esta parte de libertador, ir y libertar a las personas, que las personas puedan mirar con sus ojos, puedan escuchar con sus oídos, porque luego la gente pues camina ciega, o sea, vive muerta en vida, que no tienen esperanza de vida, pues no tienen como la oportunidad que muchos de ustedes y de nosotros tenemos de poder mirar la vida de una manera diferente. Hay un sinnúmero de personas, no solamente en nuestro país, sino en otros países, que no tienen acceso a la información que ustedes tienen. Y por lo tanto, pues les lleva a no tener una vida como la que estamos teniendo nosotros. Ahora vamos a entrar un poco aquí a la retroalimentación. Alberto, vamos a empezar con Alberto y luego escuchamos a Suset. Adelante, Alberto. Si Sí, surgen preguntas o comentarios, adelante. sí, en la parte donde menciona, ¿no? Que tenemos que estar conscientes como seres humanos, porque es la realidad, ¿no? De que tenemos que ser bondadosos y que tenemos que tener transmitirle confianza al consultante, crear ese puente, ¿no? Yo le llamo,
lo estaba pensando en ese momento, un puente de comprensión, ¿no? Porque es ahí, con eso, con esa palabra puente de comprensión, con esas dos palabras, yo englobo la parte de que tengo que escucharlo, tengo que procesar, y si toca fibras sensibles de mi vida, pues las tengo que procesar, ¿no? Para que no vayan a interferir en ese puente de comprensión. Y, y por la otra parte, lo que mencionaba, ¿no? Desde el nacimiento, ¿no? Bueno, desde la gestación, ¿no? Efectivamente, esa parte sí queda marcada porque pues al final de cuentas nuestro cuerpo es tan perfecto que quedan grabadas todas esas partes, ¿no? Eh, en cuanto a la cuestión de las sustancias, ¿no? Los neurotransmisores que segregan o producen sustancias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues la dopamina, acetilcolina, etcétera. Gran cantidad de químicos que nos producen cambios en el cuerpo y efectivamente lo que mencionaba usted con la parte de la ansiedad, el miedo, ¿no? Yo lo hace muchos años lo estudié como le llamábamos la ley de los signos, ¿no? Así como algo así, la ley de los signos, ¿no? Donde, donde pues, el miedo afloja los intestinos bajos, ¿no? La ley de los órganos, ya Ujú. traducida a la somatización. Así Y es. así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Pues lógico, el estrés pues, muerde el estómago, ¿no? Igual que el miedo, perdón, sí, el miedo, ¿no? Muerde el estómago. Entonces, me parece muy interesante toda esta parte. Yo ya había leído algunas partes. eh, me, me agrada mucho porque realmente sí tenemos que ver como seres humanos a quienes siempre etiquetamos, ¿no? Y en lugar de etiquetar que es un juicio, pues verlo como un ser humano igual que nosotros, el cual podemos tenderle la mano. Y por la otra parte de las generaciones, ¿no? Que viene hablando o que nos mencionó cómo se han comportado las generaciones, pues lo que ha ocurrido, lo que yo percibo, ¿no? Que ha ocurrido es de que ahora ya vivimos bajo el condicionamiento. Así es. O sea, vivimos condicionándonos a lo que está ocurriendo día a día. Y eso pues modifica nuestro comportamiento, ¿no? Porque tan es así que desde la gestación viene heredada la personalidad. Desde ahí viene heredada la mayor parte de la personalidad y la personalidad no se nos mueve, se nos mueve nuestro carácter, que es nuestro comportamiento que por las cosas irreales que nosotros creemos o que en la cual nos condicionamos. Sí, en la parte de cuando veamos temperamento, carácter, persona, personalidad, esto que comentas es interesante porque los seres humanos heredamos temperamento, no heredamos carácter, Así no es, el heredamos carácter no persona, no nos heredamos, no, condiciona. no, ya esto tiene que ver con principios, hábitos y valores. Por decir, puedes tú traer un temperamento, puedes traer una genética, por decir, naces aquí en México y por quieras o gustes, pues te llevan al oriente a vivir, te llevan a China o a Japón, pues vas a aprender aquel idioma, vas a aprender con aquella disciplina, con aquel principio. Tienes esencia de mexicano, pero creces en otro entorno. Entonces, toda esta parte es importante. Obviamente lo vamos a ir aprendiendo a través de las semanas. Y comentas un dato importante, si están haciendo sus notas, ahorita que comentabas del miedo, yo así rápidamente les voy a decir tres posturas del miedo. Una que tiene que ver con siempre la gente hace las cosas por miedo. Ah, tengo miedo a quedarme sola, me caso. Tengo miedo a no tener dinero, tomo estas decisiones. O sea, por el miedo me está llevando a tomar decisiones. Es cuando el miedo está atrás, aventándome a hacer las cosas por miedo. La otra postura del miedo es frente a nosotros, que por miedo no lo hago, no tomo el problema.
no lo confronto, no tomo al toro por los cuernos, siempre en la evasiva, en el confort, en sacándole la vuelta. Entonces, por miedo, tantas cosas que de repente la gente no hace. Entonces, una, porque lo tienes al frente, otro, porque lo tienes atrás. Y entonces, la tercera es comprender que el miedo es una emoción, que mientras esté vivo, voy a tener miedo, pero no un miedo que me aviente, ni tampoco un miedo que me paralice, sino que un miedo que puede caminar no atrás, no adelante, sino que puede caminar a la par conmigo y que en determinado momento me va a ayudar, en determinado momento me va a detener, pero es, o sea, comprender que como ser humano, pues tengo miedo y no es una limitante, es algo que me ayuda para poderme también desarrollar en mi entorno. Alberto, gracias. Gracias. Sí, Suced, vamos a Hola, escucharte y luego hoy, escuchamos hoy sí me escuchan. sí, Ay, qué bueno que sí me escuchan. Estaba preocupada que no me fueran a escuchar. Pues bueno, yo estaba como todo este tiempo diciendo, bueno, nosotros cuando seamos consejeros, cuando seamos terapeutas, creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer es como desaprender completamente quiénes somos, de dónde, o sea, porque al final del camino, cuando nosotros estemos frente a un cliente o frente a una persona que está tratando de ser ayudada, nosotros podemos proyectarnos a través de ellos. así Y aunque es. nosotros no queramos hacer el juicio, aunque digamos, no, es que yo no soy juiciosa, pero va a haber veces que va a haber clientes que nos vamos a poner frente a frente y nos vamos a proyectar con esas personas porque vamos a traer una historia parecida o vamos a tomar parte así como, no sé, como diferentes cosas. Entonces, creo que es un trabajo de mucho, o sea, mucho trabajo personal. Independientemente de todos los conocimientos que vamos a obtener, vamos a tener que desbaratarnos completamente Así. por dentro como seres humanos. Vamos, Sí. tenemos que rompernos cada fibra de nuestro cuerpo para poder acompañar a una persona, porque si no, entonces no es que no vamos a ser buenos consejeros o buenos acompañantes, sino simplemente a lo mejor no vamos a tomar las mejores caminos para el mejor de ellos si nosotros no nos hemos como solucionado situaciones con nosotros. Entonces, bueno, sí, al final cuando estabas mencionando como todo eso, dije, sí, es que para nosotros poder ser buenos acompañantes, primero tenemos que trabajar en nosotros y no es un trabajo fácil y es un trabajo que yo creo que aún así después de este tiempo nosotros vamos a tener que seguir trabajando y trabajando día con día porque venimos con tantas cargas de nuestros padres, de nuestros abuelos, tantas cargas emocionales que no alcanza yo creo que ni una vida entera en este trabajo emocional, pero bueno, eso era lo que yo quería pues comentar con ustedes. Sí, traemos muchas lealtades familiares. Eso lo vamos a ver en constelaciones familiares que vemos un poco acerca de ello. Y hay a veces lealtades familiares que necesitamos romper, pues, porque de repente algo nos dijeron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros ancestros, y quedó un registro muy fuerte en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y crecemos con esa creencia limitante que no nos permite a nosotros poder tener una interpretación diferente. Entonces, bueno, gracias, Suced. Vamos a escuchar a Ani y luego escuchamos a Paola. Adelante, Ani, por favor. Bueno, pues es que sí es mucha información, muy buena, la verdad son muchos puntos que hay que trabajar. En mi persona, por ejemplo, que si yo no sé superar ciertas cosas o mi carácter, pues no voy a poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Como dice Susel, tenemos que trabajar ampliamente en nosotros, ¿no? Y la otra cosa y muy importante también es conocer la escritura, ¿no? Porque sin la escritura, pues no podemos, pues ahí está todo prácticamente, ¿no? Los mejores consejos, las mejores palabras, cómo esa es la parte que nos ha transformado literalmente nuestra vida en otro ser humano, ¿no? Y otra parte importante, pues, es la confianza, el saber escuchar, ¿no? El no hablar mucho y poder dar tiempo a que las otras personas, pues, hablen, ¿no? Saber una buena escucha, que nos tengan confianza, ¿no? Y bueno, sobre todo eso es lo que más me queda claro y bueno, esa es mi aportación.
Gracias, gracias, Ani. Pau y luego Anita y Nadia también. Adelante, Pau. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me surgió una duda, eh, que era, ¿qué se hace cuando la persona, cuando ya estamos aconsejando, eh, como que empieza a negar? Y cuando estamos como aconsejando y diciéndoles, eh, ¿cuál sería como uno de los mejores o de las formas que a nosotros nos han funcionado para que ellos no vuelvan a repetir y no se hagan tan lastimados y empiezan como a negar? ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Cómo es la posición que nosotros tenemos que tener para que ellos no se sientan agredidos? Aquí, sobre todo, Pau, es la comprensión. Si la negatividad que tú estás viendo es desde una lectura muy personal, no te va a generar una empatía con ellos. Voy a poner un ejemplo. Me ha tocado a mí atender personas que están involucrados en el crimen organizado. Y ellos, o sea, ellos desde sus creencias están bien lo que están haciendo. Pero desde, desde lo mío, pues están mal por el daño que ocasionan. Y aquí es acompañarlos de manera paciente hasta que pueda darse una comprensión. Nada me ayuda, a mí como terapeuta, saber yo que ellos están mal si a final de cuentas no se logra desarrollar la metodología de acompañamiento, la estrategia, para que ellos puedan comprender, asimilar, discernir, revelar que efectivamente lo que están haciendo se está mal. No sé si puede responder. Sí, sí, sí. O sea, la comprensión aquí, sobre todo, Pau, porque recordemos que nosotros tenemos creencias limitantes, no se crean todo lo que creen, o sea, metan un poquito la parte de sus creencias a la parte funcionable, porque si mis creencias me están alejando de las personas, si mis creencias me están llevando al fracaso, si mis creencias me están llevando, o sea, ah, cuestionen esas creencias, porque al final de cuentas es vivir mejor, no es ir empeorando día con día, y más sobre todo el crecimiento que les va a dar la carrera, ¿verdad? En esta formación que van a recibir. Gracias, Ok, Pau. Adelante, adelante, ¿quién sigue? Creo que Anita, escuchamos a Anita, luego a Nadia. Cerró su cámara, Anita. Vamos a escuchar a... Adelante, Anita, ya vi que la viste. Hola, buenas tardes. No, pues muy interesante la clase y la verdad es que esto de desaprender y aprender creo que para mí en lo particular pues no va a ser fácil, ¿verdad? Pero claro me queda que si yo quiero ayudar a alguien pues tengo que estar bien primero yo, ¿verdad? Entonces esta parte para mí es fundamental, este, pues desaprender y aprender a guiarme mínimo yo, ¿verdad? Para poder ayudar a otra persona, ¿no? Y pues la verdad es que está muy interesante esta clase, este taller. Y pues bueno, ando media todavía confundida con la tarea de ayer, pero pues bueno, voy aprendiendo. Muchas Ok, ok. gracias. No, no te preocupes, Anita. Como van empezando, es normal. Ya si esto se da con meses, entonces ya ahí se va a ver, se va a volver algo crónico. Pero ahorita en el empiezo todos, algunos lo asimilan más rápido, otros más lento, pero no pasa nada. Para eso estamos, para acompañarlos yo y mis compañeros. Y sobre todo, pues irlo asimilando. Nadia, por favor. Hola, buenas noches a todos. Yo entendí trato de entender que lo que estudiamos, estamos viendo el día de hoy sobre el manejo emocional del terapeuta, pues así como lo dijo Suset, también estoy muy de acuerdo en todo lo que dijo ella, de que tenemos que nosotros, este, como borrar todo
lo que nos estorbe para aprender de todo esto y desarrollar esas habilidades. Como dijo usted, no cualquiera puede calificar para ser consejero, pero si desarrollamos esas habilidades, por ejemplo, la pregunta que dijo, ¿eres alguien que sabe escuchar? Pues la verdad yo no sé escuchar porque yo hablo mucho. Yo la mayoría de las veces estoy hable y hable y hable, y con todo esto desde otro estudio que estuvimos teniendo anteriormente, entendí que sí, que hablo mucho y que tengo que aprender. Y me gustó mucho esto de aprender lo de psicología porque quiero ayudar a otras personas, pero si yo entendí que si yo hablo mucho no las voy a poder escuchar y no voy a poder analizar, para poder analizar pues lo que ellas quieren decir y poder ayudarlas, pues tengo que aprender yo a escuchar. Y pues a lo mejor no va a ser fácil al principio, ¿verdad? Pero por eso tenemos que desarrollar esas habilidades, y meternos eso en la mente, nuevos chips en la mente de poder aprender eso, cada herramienta que nos vayan dando ustedes como maestros, por ejemplo, el saber escuchar, siento que va a ser una herramienta, o no sé si esté en lo correcto de que es una herramienta que podemos utilizar, ya pudiendo, para poder desarrollar eso. Así es. Vamos a trabajar también la comprensión, este, o la diferenciación entre lo que es hombre y mujer. La mujer habla más, el hombre habla menos. ¿Por qué? Por cuestiones neurológicas. No es la clase, pero también en algún momento lo vamos a ver. La mujer huele más, la mujer mira más, habla más. ¿Todo por qué? Pues porque tiene una interconexión cerebral que no tiene el ser masculino, a menos que trabaje esta parte y la vaya trascendiendo. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Carlos, por favor, vamos a escuchar a Carlos para ir cerrando el tema. Adelante, Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Ahí te escuchamos fuerte y claro, Carlos, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, yo de la clase me quedo con tres cosas que me quedaron muy marcadas. La primera, que como comenta, ¿no? O sea, no vamos a hacer un consejero, un terapeuta cualquiera, sino que va a ser algo íntegro. Vamos a reconocer, como lo dice, ¿no? Que una educación holística, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Que no nada más nos vamos a enfocar en, ¿sabes qué? Si tu cerebro no está produciendo ciertas sustancias, te voy a enviar con el psiquiatra, ¿no? Sino que voy a Así es. reconocer que dentro del individuo hay un alma y hay un espíritu, ¿no? Entonces me quedo con esta parte. O la segunda parte que comentaba sobre el saber escuchar, ¿no? Creo que, como bien lo acaba de decir, a lo mejor los hombres no somos tanto de palabras, y como dices, o sea, si no tenemos esa habilidad, hay que desarrollarla, ¿no? Así Tanto es. para expresarnos como para escuchar, ¿no? Y algo que me cayó, a lo mejor que derrumbó una idea que yo tenía, y me cayó de lujo lo que dijo hace rato, que mis consejos no van a salvar la vida de mi consultante. O sea, yo no voy a salvar o solucionar su vida, sino que yo tengo que ayudarlo, acompañarlo a que él, como decía usted, que él geste dentro de él ese entendimiento, y que él no me eche a mí la responsabilidad de, tú no me ayudaste o no me asesoraste bien. No, yo te voy a acompañar para que tú te des cuenta de a lo mejor esa mala decisión, a lo mejor de ese error, a lo mejor de ese trauma de la infancia, a lo mejor de aquella necesidad que no se satisfació en tu infancia, en tu gestación incluso, ¿no? Está comprobado que los fetos ya traen memoria, ¿no? Estaba Así leyendo es. apenas esta Así semana. es. Ujú. Y como decía Carl Jung, ¿no? Que he investigado algo de él, dice, abrazar tu sombra, reconocer que tienes esa necesidad, no para quedártela, para buscar una lástima en ti, sino para que tú la aceptes
y para que tú la trabajes. Entonces, me gustó mucho todo lo que dijo. Si me voy a meter en cuanto lo suba, porfa, me avisa cómo poder. Ok. Gracias. Sí, sí, Carlos, gracias. Así les doy un breve adelanto también en lo que comenta ahorita Carlos, que creo que fue muy interesante. Este, cuando acompañamos a una persona, entre comillas, que está etiquetado como adicto o como una persona, drogadicta, y llega a nuestra consultoría o lo atendemos en la clínica también, donde damos atención a las personas con adicciones, una persona no generalizo, pero una persona que ha consumido determinada droga, eh, ha generado una percepción, completamente diferente a la que ha desarrollado una persona que nunca se ha drogado. ¿Por qué? Porque esta parte libera, o sea, el que es cobarde se hace poderoso, el que es tímido, se vuelve valiente, el que no hablaba, hablaba, el que no bailaba, ahora baila, o sea, te mete a otra dimensión, o sea, por lo tanto tiene acceso a una información que no todas las personas que nunca lo han hecho, o sea, no con esto quiero decir que se droguen o algo así, no tampoco, ¿verdad? Pero únicamente en el acompañamiento, como ahorita lo mencionaba Carlos, en el acompañamiento que vamos a tener con las personas mencionó a Jung. Jung nos habla mucho de esta parte de la reconciliación con nuestra sombra, o sea, cómo poder acompañar a la persona haciéndole saber que esas debilidades, entre comillas, se vuelven sus fortalezas. O sea, dejar de etiquetarlo como que fuiste esto, te hicieron esto, sufriste esto, o sea, dejar esta parte de etiqueta y tomar eso como una fortaleza en la persona. Por decir, en este caso de las adicciones, que son personas que luego más adelante, una vez que ya son restauradas, pues nos ayudan para poder restaurar a más personas con este tipo de problemas en la sociedad. Y esto pues es algo, no bueno, o sea, es buenísimo, ¿verdad? Voy a abrir nuevamente mis diapositivas. Si algunos de los que hacen falta por participar quisieran ahorita participar después de la conclusión, adelante. Entonces, concluyo con la parte de la ética, que tiene que ver con este conjunto de principios y de normas de la moral. Y meternos a la moral también podríamos tener tela para poder desmenuzar un poco más, pero bueno, no es el punto ahorita, pero incluye esta parte de las normas que tenemos hoy en día como moral en nuestra sociedad. Un consejero con ética profesional, quedamos que no divulga secretos, que es una persona confidente, que es una persona confiable, tan confiable que las personas llegan a confiar en él como su terapeuta. O sea, de tal manera que se hacen vínculos de manera impresionante. Yo he atendido a adolescentes que de repente me traen los papás porque como si trajeran algo desarreglado, o sea, como si fuera una cosa. ¿Ah? Está mal, arréglemelo. Y hemos de repente logrado hacer vínculos tan fuertes con los jóvenes, con los adolescentes, porque una vez que están aquí en consulta, pues es hacerles saber, o sea, ellos dicen que tú estás mal, pero pues para nosotros, o sea, tú eres el resultado de lo que ellos han hecho contigo. Y vamos generando un puente de comprensión. Tampoco no estamos juzgando, etiquetando, a sus padres, pero es únicamente que el adolescente, el joven, comprenda que lo estamos comprendiendo. Y entonces se llegan a abrir espacios de cosas que han hecho, de pactos que en su momento han hecho, de decisiones que de repente han tomado. Entonces trabajamos la parte de la confianza en ellos, trabajamos la parte de la confianza en los padres, logramos hacer ese vínculo, o sea, nos volvemos como intermediarios, ¿verdad? Donde se desarrolla esta habilidad de la comunicación entre ellos para que a final de cuentas, cuando cierren sus sesiones por las situaciones familiares,
logren desarrollar la habilidad de la comprensión a través de la comunicación, porque no solamente es comunicarnos, sino comprender lo que comunicamos. Entonces, esto es nada más un ejemplo, ¿no? Cómo se va desarrollando esta cercanía. No se usa como pláticas con familia, con nuestro cónyuge o poniendo ejemplos. ¿Por qué? Pues por la ética profesional. Cuando sea necesario, o sea, ni a nuestra pareja le vamos a comunicar, porque luego de repente, ¿verdad? La persona que viene a terapia, tal vez uno de nuestros hijos o nuestra pareja conoce a la persona, entonces ahí es sumamente importante, o sea, lo que se atiende dentro de consulta, aquí se queda, archivado cuando lo vuelvas a atender se abre ese archivo únicamente, se abre ese expediente únicamente para darle un acompañamiento, pero no para traerlo, para exponerlo. Solamente cuando se requiere la atención de psiquiatra o la atención del abogado o la atención de otro profesional, es ahí con el permiso del consultante, es ahí donde sí podemos accesar a la información más profesionales, pero todo con un mismo fin, ¿verdad? Que la persona nos dé su autorización para poder compartir el expediente y ya entre dos, tres profesionales atender determinado el problema que se esté dando, ¿verdad? No censurar de una manera dura al asesorado, o sea, ser una persona, por decir en Gálatas 6:1 la escritura aquí nos habla, dice, más vosotros que sois espirituales, reprended con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es esta parte de que nos lleva a nosotros a la empatía? Nos lleva a nosotros a ponernos del lado de la persona. ¿Por qué? Porque la persona trae una herida, la persona está lastimada, la persona trae una crisis. A aprender a mirar a las personas no como están llegando, sino lo que pueden llegar a ser de esa crisis, dice Dabrowski, que es otro psiquiatra checoslovaco, que tiene su teoría de la desintegración positiva, y habla este hombre que cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, lo mencionaba Suceda hace un momento, o sea, es algo que viene a desintegrarnos, pero de una manera positiva. ¿Por qué? Porque va a venir esa integración y nos vamos a integrar de manera positiva. Entonces, lo que parecía una enfermedad, lo que parecía una bancarrota, lo que parecía un fracaso, entre comillas, se volvió mi ascenso para poder realizar las cosas de manera diferente. No manipular, sumamente importante, lo mencionaba Carlos, que me da mucho gusto que se haya dado en esta primera clase ese alumbramiento, ¿verdad? No manipular al asesorado, o sea, no son mis consejos lo que va a resolver su problemática. Es la capacidad que yo tenga como terapeuta de desarrollar metodologías, estrategias de acompañamiento que me lleve a poder acompañar a personas de diferente temperamento, de diferente personalidad, de diferente creencia, con todas las herramientas que vamos desarrollando por la experiencia en consulta, que me lleve a poder llevar a aplicar ese tipo de herramientas con ellos. Y, e insisto, independientemente de su persona, de su personalidad, de su temperamento, de su edad, de su idioma, porque de repente tenemos oportunidad también de atender personas de otro idioma, obviamente haciendo uso de un intérprete, a final de cuentas, para poderlo acompañar a una resolución de conflictos. Entonces, si tú manipulas al asesorado, no se va a dar un despertar espiritual, no se va a dar una comprensión, no se va a dar un reaprendizaje, se va a llevar únicamente una manipulación, este, y a la vuelta de unas semanas o de unos meses, pues va a volver a caer. Y eso pues no nos ayuda a nosotros como profesionales en esta parte de la terapia. Entonces, reconocer nuestros errores, reconocer nuestra incapacidad y que muchas veces también nuestra ignorancia, delante de Dios y del trabajo profesional que vamos a estar haciendo, es parte de nuestra ética profesional. De repente me buscan a mí para atender a niños
para atender a adolescentes y yo reconozco mi ignorancia para poder atender a los niños, para poder atender a los adolescentes. Atiendo algunos casos, no todos. A los niños solamente para hacer diagnósticos, pero no tengo esa habilidad desarrollada. ¿Por qué? Pues porque me he especializado en la andragogía, me he especializado en la gente adulta. Entonces, tengo otras colegas, psicólogas, que ellas son escolares, psicólogas que tienen una preparación profesional, diplomados, especialistas en esa área. ¿Qué hago? Los canalizo. O sea, sé que tengo otras personas en esta vinculación en la parte de la terapia que estamos compartiéndonos información con la única finalidad, ¿verdad? De que la persona pueda tener un crecimiento, pueda tener una trascendencia y un desarrollo personal. Con esto yo cierro entonces la parte del día de hoy de lo que tiene que ver con este, con nuestras creencias, la parte que tiene que ver con nuestro perfil del consejero. Y ahora en la semana, a ver, no sé si está por aquí Vivianita, ¿estás por aquí, Viviana? Ah, creo que sí, ya la vi acá abajo. Saludos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, saludos. Viviana, por ahí ya les mandé una imagen, de las personas que estamos involucrados en Trascender. Entonces, todo lo que tenga que ver con la plataforma, o sea, si ustedes ya enviaron sus documentos, si ya hicieron sus pagos respectivos, si ya tienen una matrícula, directamente Viviana ya tiene la información en el sistema para hacerles llegar su usuario y su contraseña, para que puedan accesar a la plataforma. También nos va a hacer favor de compartirnos en el grupo, este intro para acompañarlos a usar la plataforma, cómo es que ingresas, cómo es que te metes, cómo la vas a usar. Y si no funcionara eso, sin problema, o sea, de manera directa, y está su número en el grupo, de manera directa te puedes comunicar con ella y viendo también los tiempos con ella para que puedan agendar en algún momento y es rápido, ¿verdad? Para poder despejar dudas. No sé si tengas tú, Viviana, algo que comentar. Adelante. No solamente comentarles, más o menos el día de mañana estaré creando los usuarios para que ya puedan ingresar a la plataforma y poderles enviar el video bueno, el video tutorial para que lo tengan un poco más claro. No sé si tengan algo, alguna duda, inquietud sobre el tema. ¿Surge alguna pregunta acerca de sus tareas que van a enviar? Ok, creo que no. A ver, Alberto, Maestro, adelante. Sí, bueno, se subió una tarea por correo y las otras son directamente en la plataforma, ¿verdad? así es. Ok, Las del correo, Alberto, esas siempre van a ser como preclase. O sea, todo lo que ustedes van a enviar al correo es como poder tener un acercamiento, aparte de la lectura que le dan a su manual de la clase. O sea, se les manda un video a veces de 10 minutos, a veces de 20, a veces de una hora, dependiendo del tema, para que tú puedas responder un cuestionario, para que puedas hacer un resumen, o sea, lo que se vaya por ahí solicitando y para que vayan entrando ustedes, para que llegue la clase y que ya tengas como una información previa al tema que se va a tratar. ok, gracias. Muy bien. Entonces, pues creo que de esta forma entonces cerramos la parte del perfil del consejero. Decirles que, como lo mencionaba hace un momento, todos de cierta forma traemos un consejero dentro. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos dado consejos. Ahora lo que se trata es hacerlo de manera profesional, con ética profesional. No solamente por decir, en el consejo da soluciones, pero muchas veces
las soluciones no se van a dar a través de consejos, sino se van a dar a través de acompañamiento, a través de principios, a través de valores, que entre ellos la paciencia, la empatía, el respeto, el anonimato, que esto es lo que va a llevar realmente, porque la gente, vivimos en una sociedad desconfiada, la gente no confía. Entonces es escasa la gente en la sociedad con la cual realmente puedes llegar, te puedes presentar y puedes confiar lo que está pasando. Así que pues si nosotros desarrollamos estas habilidades, nuestro acompañamiento que vamos a dar a las personas, pues va a ser desde una formación profesional y ya no va a ser como los consejos que dábamos anteriormente, ¿verdad? Porque luego el que tiene problemas familiares, le queremos dar consejos cómo lo solucione, se nos está cayendo la casa a nosotros, pero queremos decirles a los demás cómo iban y pues es incongruente, pues. No con esto, como lo decía el video también, no con esto nos vamos a ir al extremo de que necesitamos ser personas archi mega perfectas para poder. No, o sea, también pues somos seres humanos. También pues nos equivocamos. Pero a manera de lo posible, pues ir en ese avance de la trascendencia y el crecimiento, para que nosotros nos estemos actualizando y avancemos cada vez más en esa área. Pues sin más, por el tema, que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana con cuestión de las emociones, que estaré nuevamente con ustedes en clase, porque la tercera clase ya estará una compañera de nosotros que ya van a tratar ahí trastornos, patologías, desde este acercamiento. Así que si gustan abrir su micrófono y de esta manera quedamos despedidos de esta primera clase. Que tengan Gracias a una todos. feliz noche, Gracias. buen Gracias. descanso. Hasta luego. Buenas Sí. noches, Suset. Gracias. Bien tarde allá en Canadá. ¿Ah? ¿Qué horas son? Gracias. ¿Medianoche ya? Las 11 y cacho, así. Ah, ok. Ya. Ok, pues Gracias. feliz noche. A descansar para todos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Bye.